Buenos días, el día de hoy voy a exponer la práctica del diagrama del punto de ebullición de una mezcla binaria. Mi nombre es María Fernanda Pérez y voy a estar acompañada por Edwin González. El objetivo de la práctica busca en sí determinar el índice de refracción de las mezclas de una composición conocida gracias a su punto de ebullición. Y entonces con esto que vamos a hacer, vamos a trazar el diagrama del punto de ebullición para las mezclas binarias de los líquidos puros. Lo primero que podemos observar es el diagrama de fases de una sustancia pura. Entonces, este diagrama está compuesto por la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Y nosotros vamos a tener un punto, que es el que nos sirve para esta práctica, el cual está determinado por este circulito, en donde ¿qué va a pasar? Van a haber una interacción entre las moléculas, puede ser en un sistema abierto o en un sistema cerrado, hasta llegar a cierto punto en donde se va a encontrar que las presiones son iguales. ¿Cómo está definida esa gráfica? Esta parte de la gráfica está definida por una presión y una temperatura, igual que está definida la principal, y se va mostrando el aumento de la presión a medida que aumenta la temperatura y de la temperatura a medida que aumenta la presión. En esta práctica se puede evidenciar el comportamiento que se da por medio de la ley de Raoult. Entonces, esta ley sirve para explicar el comportamiento de la presión de vapor de una solución de dos sustancias que son miscibles. Entonces, típicamente lo que se conocería como ideal, ¿no? En función a una presión parcial de vapor de cada uno de los componentes presentes en esta. Entonces, usando una explicación que es basada en las interacciones entre las moléculas de los gases o de los líquidos para eso. Entonces, en las disoluciones ideales se basan específicamente en esta ley, pero estas son prácticamente pues inexistentes en la vida real, por lo que se debe incorporar dos coeficientes a los cálculos que presentan las interacciones intermoleculares. Estos son el coeficiente de fugacidad y el de actividad. Bueno, entonces, en este sentido nosotros vamos a tener dos desviaciones que van a ser para lo no ideal, que van a ser con respecto a la ley de Raoult, y hay unas que son positivas y otras que son negativas. Entonces, las desviaciones negativas, que son las que vemos en la gráfica, se presentan cuando hay mayor presión de vapor de las mezclas y es menor al que se espera tras el cálculo de la ley, como se puede ver acá. Esta es la presión total, la línea verde. Entonces, estas desviaciones aparecen cuando las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la mezcla son mayores a la medida de la fuerza entre las partículas de los líquidos en estado puro. Entonces, este tipo de desviaciones generan una retención de cada componente en su estado líquido, por lo que las fuerzas atractivas son mayores. Entonces, acá hay mayores interacciones entre las dos sustancias que se estén manejando. Entonces, la presión parcial del vapor del sistema se ve reducida. Entonces, cuando hablamos de los azeótropos, de los cuales vamos a hablar más adelante, se dice que son negativos en las curvas de presión de vapor, que representan un punto mínimo, que muestran la afinidad entre los dos o los componentes que están involucrados en la mezcla. Por otro lado, las desviaciones positivas, que son las que vemos en esta mezcla, en esta gráfica, ocurren cuando la presión de vapor de la solución es mayor a la del cálculo en la ley de Raoult, como se puede ver en las líneas rojas y en la presión total, que es la línea verde. Entonces, lo que ocurre es que cuando las cohesiones entre las moléculas son similares, son mayores a las mismas fuerzas entre las moléculas distintas. Entonces, en este caso, ambos componentes se vaporizan de manera más sencilla. Entonces, esta desviación se aprecia en la curva de presión de vapor como un punto máximo en una composición particular, formando un azeótropo que es positivo. Entonces, el azeótropo en una mezcla líquida de uno o más componentes se comporta como si estuviera formado por un solo componente y que se evapora pues sin cambiar la composición. Entonces podemos ver las mezclas, que es una mezcla azeotrópica, como ya les había hablado anteriormente de ellas. Las mezclas azeotrópicas ocurren cuando las interacciones físico-químicas entre dos componentes de la mezcla a una concentración que va a ser específica son tan fuertes, o sea, esto porque pues las volatilidades de los componentes de la mezcla sean igual a un punto específico. Entonces básicamente lo que ocurre que la mezcla se comporta como si fuera un solo compuesto líquido. Entonces se da que el punto de rocío y el punto de burbujas son iguales. Acá se encontraría el azeótropo.
En cuanto a los resultados que se esperan en esta práctica, se esperaría que al estudiar dos mezclas que son entre el etanol y el heptano, que es un alcohol y un alcano, esta es una mezcla termodinámicamente no ideal. Entonces, debido a las interacciones intermoleculares que es propia de cada uno de los líquidos, es distinta la interacción que existe entre las moléculas de un líquido con el de la otra mezcla. Entonces, a esto se le llama como el sistema binario porque se compone de una sola fase que indica el volumen del líquido y que es igual al tamaño del sistema. Entonces, por lo tanto, la regla de las fases de Gibbs se establece por el sistema que maneja 3 grados de libertad, como se ve acá calculado. Entonces, lo primero que se debe sacar en los resultados, ¿qué es? Se hallan las fracciones molares por medio de esta fórmula. Entonces, donde B es el volumen del componente I, M es la masa y P es la densidad del componente. Entonces, sin embargo, como dije anteriormente, el comportamiento de las mezclas reales no puede ser descrito solamente por la cantidad de sustancia, entonces se tiene que multiplicar por un factor de corrección que es el coeficiente de actividad. Entonces, que va a demostrar la desviación de las soluciones reales con respecto a las soluciones ideales. Entonces, después de esto, tenemos que la fórmula general es una fórmula cuadrática y a partir de esto nosotros creamos la gráfica que va a representar una relación inversa entre el índice de refracción y la fracción molar del etanol en la mezcla de etanol-heptano. Y entonces se observa que al aumentar la fracción molar del etanol, las mezclas, de las mezclas en las mezclas, los índices de refracción van disminuyendo su valor, que corresponde pues al índice de refracción del etanol puro. Como dije anteriormente, la curva está dada por una ecuación cuadrática que es obtenida pues a partir de la curva de calibración y los índices de refracción. Entonces, gracias a esto se realizan los cálculos de los componentes, de las fracciones molares de los componentes destilados. La X que vemos acá corresponde al valor del etanol destilado. Entonces, nosotros sabemos que la suma de las fracciones molares tiene que dar igual a 1 y gracias a esto nosotros podemos hallar el valor del heptano. Y ahí se puede comprobar teóricamente que el heptano presenta un mayor índice refractivo que el etanol. Por tanto, cuando la composición de la mezcla de este alcano predomina, entonces el índice de refracción de la mezcla aumentaría. Entonces, esto coincide con la correspondencia que existe entre la refracción total de una mezcla y el índice de cada uno de sus componentes. Refracción total y cada uno de sus componentes. Entonces, en el diagrama que podemos ver, vemos que se relaciona la temperatura de ebullición pues de la mezcla con la fracción molar del etanol en el destilado. Entonces, en el diagrama se observa que los puntos de ebullición registrados son menores a los puntos de ebullición de los líquidos puros, comportamiento que indica que es un sistema binario que es de etanol-heptano y que presenta una desviación positiva en la ley de Raoult. Entonces, al presentar una desviación positiva, tendría interacciones desfavorables. Las mezclas reciben el nombre de mezclas azeotrópicas en el punto de ebullición, que nosotros ya vimos que era una mezcla azeotrópica, en el punto de ebullición que es mínimo. Es decir, pues que en el punto de ebullición cada una de las mezclas se comporta como un líquido puro y no cambia la composición durante la ebullición. Esto ocurre todo en el punto mínimo de ebullición.